Buenos días, mi grupo está conformado por Juliana Hidalgo, Yajaira Montenegro, Santiago Loaiza, Dania López y mi persona, María Paula Vaca. Somos el grupo número 4 y hoy vamos a hablar de los capítulos 32 al 41 de Don Quijote de la Mancha. Resumen del capítulo 32 al 33. Llegan Don Quijote y Sancho Panza a un hostal donde se encontraban el ventero, su mujer, su hija, el barbero, el cura, Miratornes, Dorotea y Cardenio. Don Quijote apenas llegó se dirigió a su habitación a dormir, pues estaba exhausto. El resto de las personas se reunieron en el comedor a cenar. En medio de la cena, el cura empezó a hablar de aquellos libros de caballería que habían vuelto loco a Don Quijote. Algunos de los presentes expresaron su inquietud al no saber por qué se había vuelto loco al leer tan agradables y llamativas narraciones, y que en su criterio no había razón alguna para enloquecer. Luego de dar cada quien su opinión, el cura mandó a traer los 3 libros que tenía el ventero. Este trajo consigo una maleta vieja cerrada con una cadenilla, donde se encontraban los 3 libros y unas hojas bien escritas. El cura sacó los 3 libros y al verlos dijo que 2 de aquellos libros se los debía que quemar, pues solo relataban mentiras y acontecimientos falsos, no como el tercer libro, que hablaba de la vida de un gran capitán. Pero el ventero defendía con gran decisión a sus libros ficticios, tanto así que pensaron que podría quedar como la segunda parte de Don Quijote. Pero el cura le explicó que cada libro de esos era solo para entretener a las personas, que todo era falso. Luego de la plática, el cura sacó las hojas y leyó el título de una novela del curioso impertinente. Esta trataba de 2 mejores amigos, Anselmo y Lotario, ambos millonarios. Anselmo era romántico y se casó con Camila, una joven hermosa y bondadosa. Anselmo quería saber si ella le era fiel y le pidió a Lotario que la pretendiera para ver si ella caía en su trampa. Lotario inicialmente se negó, pero luego de una larga plática aceptó hacerlo. Anselmo hacía lo posible por dejarlos solos y luego le preguntaba a Lotario qué había pasado. Lotario se inventaba todo, pues no era capaz de insinuársele la mujer de su amigo. Anselmo lo descubrió, pero no se enojó. Se fue un tiempo Anselmo de la ciudad. En este tiempo, Lotario iba a casa de su amigo, pues él se lo había pedido. Con el tiempo y sin intención, Lotario se enamoró de Camila, y aunque se sintiera como un pésimo amigo, decidió insinuársele y ella lo rechazó. Personajes. Don Quijote no participó activamente en este pedazo de la obra. Sancho Panza, hombre bastante callado y pensativo. Ventero, hombre de buena actitud, defensor de los libros de caballería, creyente de las historias de ficción. Ventera, mujer amigable. Su hija, joven de pensamiento libre y expresión. Barbero, hombre de carácter fuerte. Cura, hombre de pensamiento realista, no le gusta la ficción. Maritornes, les agradan los libros. Dorotea y Cardenio no tuvieron gran participación. Anselmo, hombre romántico, rico, desconfiado de su mujer, creyente. Lotario, poco romance, estima y valora a la mujer, creyente, pensativo y justo. Camila, esposa sumisa, alegre, hermosa, bondadosa y honrada. Leonela, no tiene gran participación. Espacio y tiempo. Tiempo. Se ubica en el siglo de oro, entre los siglos XVI y XVII. Espacio. En primera parte se desarrolla en La Venta, una especie de hostal, y luego pasa a Florencia, Italia, a la provincia de Toscana. Se desarrolla en una aldea no tan lejos de la ciudad. Armas materiales y morales empleadas en el texto. En esta parte de la historia no se usan armas materiales, pero sí morales, en las que están la lealtad entre Camila y Anselmo, ya que Camila le era leal a su marido. La honestidad por parte de Lotario, ya que fue capaz de decirle a su amigo su verdadera opinión frente al plan que quería ejecutar. También vemos honestidad en Camila, ya que no cae en las insinuaciones de Lotario. Y el respeto de Camila hacia ella misma como mujer y hacia su matrimonio.
Paralelo de la obra y la actualidad. ¿Cómo sería Don Quijote hoy? Don Quijote está viviendo en un manicomio por sufrir de ensoñación excesiva, fenómeno psicológico caracterizado por una actividad fantasiosa y excesiva. En la actualidad la sociedad no le daría tanta importancia a su comportamiento, pues hoy en día hay diversos casos de estos trastornos psicológicos y con el pasar de los años se vuelve más normal y más irrelevante. Don Quijote de la Mancha, capítulos 34 y 35. Resumen de los capítulos leídos. Capítulo 34. Siguiendo con el plan, Lotario continúa con Camila, quien en desespero envía una carta a su amado, quien se alegra pensando que su amiga ya inició la empresa como se había acordado de manera correcta. Camila, desesperada, llega a un punto de confusión, ya que Lotario también le confiesa que para él ella es un significante y gran fruto de amor. De esta manera el capítulo continúa y es entonces cuando Leonela interviene dándole una importante lección sobre el amor a base de sus propias experiencias. Aquí nos da una importante frase: porque el amor, según he oído decir, una veces vuela y otras anda. Con esto dicho, Leonela le enseña a Camila que el amor no tiene las mismas repercusiones para todos y que muchas veces se manifiesta de manera distinta dependiendo del ser. La novela transcurre y al llegar a Anselmo, Lotario le explica cómo en verdad el plan no ha funcionado, ya que Camila se siente insegura. Además de esto, Anselmo ya se había dado cuenta cuando encontró a Lotario y a Camila abrazados y le preguntó a su amigo por las nuevas. Fue entonces cuando le confesó esta verdad. De este modo, Lotario le dijo a Anselmo que se escondiera y que le demostraría la verdad. De igual manera, esa misma noche Lotario vio a una figura varonil salir de la casa de Camila, pero recordemos que esa figura varonil iba en compañía de Leonela a una hora muy inoportuna, cosa que le creó muchas dudas sobre la verdadera honra de Camila. Es aquí cuando el conflicto se forma, ya que Lotario piensa que Camila le miente y Anselmo sabe que Lotario lo engaña. Como resultado, Camila y Lotario crean una actuación planeada en la que Anselmo está escondido como un engaño, de tal modo que el resultado sea que Camila solo ama a Anselmo y que Lotario es un amigo único. Camila y Lotario se enfrentan, Lotario acusándole y Camila amenazando con su muerte. Aquí Camila nos dice: en ese mismo pasar el pecho con esta daga que en las manos tengo. El episodio termina con Camila apuñalándose en una escena muy enredada y densa, y salen victoriosos los deseos de Camila y Lotario para engañar a su amigo, quien por curiosidad se le cobra la vida. Al terminar el cuento que el cura leyó para todos, llegó Sancho Panza gritando como un despavorido que por favor fueran a auxiliar a su amo, que se encontraba en la más grande batalla que éste haya visto, con un gigante el cual ya le había cortado su cabeza, y que por el suelo de la venta se inundaba el lugar en la sangre que éste estaba botando. Y ahora no aparece por aquí la cabeza que vi cortar con mis mismos ojos, y la sangre que corría de su cuerpo como una fuente. Fue una frase de las que dijo Sancho Panza. Al llegar todos a la escena, Don Quijote, dormido y soñaba con esta batalla y con su espada en la mano, le estaba dando a todo, incluyendo a los barriles de vino, los cuales derramaban todo su contenido, cosa que le parecía a Sancho la cabeza y la sangre del decapitado gigante. En este momento el ventero perdió la cordura y todo se desenvolvió en un desastre. La hija del ventero gritaba y maldecía todo, mientras que Cardenio y Dorotea reían de lo que frente a ellos veían. El cura y el barbero, por otro lado, contuvieron a Don Quijote y calmaron a Sancho, que desesperado buscaba la cabeza del gigante dentro de la sangre. Tras haber calmado la situación, el cura quiso terminar de leer la historia, y así todos tomaron asientos y estuvieron en silencio para ver cómo finalizó el episodio de Camila y sus amores. De esta manera cuenta el cura que Anselmo despertó un día y no encontró a Leonela, la moza a quien le había jurado contarle algo de gran importancia. Luego fue a informarle a Camila de su desaparición y de casualidad ésta tampoco estaba. Sus joyas habían ido también y corriendo desesperado fue ante su amigo, el cual también se había fugado. En fin de cuentas,
Se cuenta que Anselmo hace una carta suicida por toda su desesperación y de esta manera él acaba con su propia vida. Descripción de los personajes. Anselmo es el esposo de Camila y buen amigo de Lotario. Él sospechaba del romance entre Lotario y Camila. Lotario, buen amigo de Anselmo, engañaba a su amigo con Camila. Fue quien le ayudó a crear el plan a Camila para que Anselmo deje de sospechar de aquel romance. Camila, esposa de Anselmo, engañaba a su esposo con Lotario, quien se hizo una herida con una espada en señal de gran amor por su esposo. Leonela es la sirvienta de Camila, también es su confidente. Ella metía hombres a la casa de Camila. Ella es la culpable de que Lotario le dijera todo a Anselmo. Don Quijote, quien con sus sueños destruye la venta. Sancho Panza, quien acude a su amo y cae en su locura. Ventero, quien consumido en su furia está por el desastre que es su venta. Cura, quien ayuda y consuela a todos mientras pasa la trama. Hija del ventero, quien al igual que su padre se encuentra lleno de rabia. Dorotea, quien ayuda a calmar la situación y controlar a Sancho. Barbero, quien ayuda e interviene en el caos. El espacio y el tiempo. En el capítulo 34 se desarrolla en una provincia de Italia, en la casa de aquel pareja, y el capítulo 35 se desarrolla en un hostal donde se quedan Sancho Panza y Don Quijote. Las armas materiales y morales utilizadas en aquel capítulo. En el capítulo 34, el arma moral que se es utilizada es el amor y el arma material es la daga. En el capítulo 35, el arma material es la espada de Don Quijote y el arma moral es la tolerancia. También tenemos un punto importante que es el paralelo entre la obra y la actualidad. A mí me tocó contra qué lucharía. En la actualidad, Don Quijote de la Mancha lucharía contra sí mismo y sus pensamientos para conseguir su libertad. Además de esto, él lucharía contra los médicos psiquiatras porque en su mente los convierte en enemigos. Capítulos 38 y 39. Resumen, capítulo 38, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. En este capítulo, Don Quijote manifiesta su pensamiento sobre los soldados, diciendo que son personas pobres debido al pequeño pago que les dan. Cree que ellos deberían de tener un mayor reconocimiento por su trabajo durante las guerras, y que deberían de premiarlos como a los letrados, puesto que ellos exponen su vida. Él también habla sobre por qué las armas y las letras se necesitan mutuamente, puesto que las armas necesitan las letras para hacer sus leyes, y las letras necesitan de las armas para ser defendidas. Don Quijote se lamenta de haber ejercido su oficio a esa edad, porque piensa que los jóvenes tienen más virtudes para ser soldados. Dice que le da una pequeña preocupación que le quiten la vida, aunque no tiene temor. Él les contó esto mientras los demás cenaban. Acabando de cenar, don Fernando y el cura, quien estaba de acuerdo con lo dicho anteriormente, a pesar de ser un letrado, le pidieron al cautivo que les contase la historia de su vida, a lo cual él les obedece. Resumen, capítulo 39, donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. En este capítulo, el cautivo cuenta el discurso de su vida. Relata que su padre reunió a él junto a sus dos hermanos menores. Su padre les dice que para llegar a progresar en la vida tienen que trabajar para la iglesia, el rey o ejercer el arte de la mercancía. El cautivo elige servir al rey. El segundo hermano eligió el arte de la mercancía y el menor elige servir a la iglesia o irse a acabar sus comenzados estudios a Salamanca. Después el padre procedió a darles a cada uno su herencia. El hermano mayor, o sea el cautivo, decidió devolverle una parte a su padre y quedarse con lo suficiente para acomodarse. Sus otros dos hermanos siguieron su ejemplo. Luego se despidieron y cada uno de ellos tomó su viaje al lugar donde se iban a ubicar para ejercer su oficio. Después de su viaje a Alicante, que fue hace 22 años, el cautivo no volvió a saber ninguna noticia sobre su familia. Comenzó dando sus servicios al duque de Alba,
Llegó a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara llamado Diego de Urbina. Él, ya siendo capitán, ganó la batalla contra los turcos, pero por desgracia el cautivo fue tomado como prisionero. También les cuenta sobre la batalla en que España perdió la Goleta, que es el puerto de la ciudad de Túnez. Pero a él le pareció que estuvo bien perder esta tierra porque ésta era inaprovechada. Muchos soldados murieron en esta batalla, otros quedaron como cautivos. Un ejemplo de ellos fue Pedro de Aguilar, el cual además de ser alférez era un gran poeta. Lo último que supo de él fue que había escapado. Entonces don Fernando le dice que él es su hermano y que es un hombre rico, casado y con 3 hijos. Y él también se sabe algunos de sus sonetos. Y el cautivo le dice que lo relate. Personajes. Don Quijote de la Mancha. Es quien da el discurso sobre las armas. Caballero, seguro, tiene un buen entendimiento y es inteligente, pues da buenos discursos. Perdió el juicio. Sancho Panza. Hombre que le decía a Don Quijote que cenase y luego cuente su discurso. Cura. Letrado y graduado. Tenía el mismo parecer de Don Quijote en cuanto a su discurso. La Ventera, su hija y Maritornes. Mujeres que se quedaron en el camaranchón de Don Quijote. Don Fernando, hermano de Pedro Aguilar. Caballero, curioso, pues quería escuchar el discurso de la vida del cautivo. Se sabe los sonetos de su hermano. Cautivo. Nació en las montañas de León. Tiene 2 hermanos menores. Fue soldado. Según lo que cuenta, ganó una batalla como capitán, pero este fue prisionero por un tiempo. Espacio y el tiempo en que se desarrolla cada capítulo. En los capítulos 38 y 39 se da un mismo espacio, que es el comedor del hogar de Don Quijote, que es donde él habla sobre las armas y las letras, y el cautivo cuenta su historia. En estos 2 capítulos no se muestra un tiempo en específico, pero podría decirse que fue en la época en la que fue escrita la obra. Esta obra fue editada en el año de 1605 y la segunda parte 10 años después. Tipos de armas, materiales y morales que emplea Don Quijote en los capítulos. En el capítulo 38, Don Quijote no emplea armas materiales, pero sí armas morales como la equidad, porque cree que el pago de los soldados y su reconocimiento debería ser más justo. La sinceridad, puesto que en su discurso dice lo que en verdad piensa, y el respeto, ya que aunque piensa que los soldados deberían tener un igual reconocimiento que los letrados, en ningún momento les falta el respeto a los letrados, pues cree que el trabajo de los letrados también es importante. Actualmente, Don Quijote tendría un Sancho Panza como ayudante, ¿cómo sería este? Don Quijote sí tendría un Sancho Panza como ayudante, aunque solo estuviese en su imaginación. Él pensaría en un hombre fuerte, ágil, inteligente, servicial, fiel a él en todas sus aventuras, y con una gran valentía, para que lo acompañe en sus batallas, para llegar a lograr su libertad, sin temor a todos los obstáculos que puedan presentarse en sus grandes travesías. Buenos días, profesora. El día de hoy le voy a hablar sobre el capítulo 40 y 41 del Quijote de la Mancha. Vamos a comenzar con el capítulo 40. Después de haberle contado la historia a Don Quijote, le acabó pidiendo que por favor fuese a luchar con Malabruno, ya que éste había dicho que solo desharía el encantamiento de ese caso de Don Quijote de la Mancha fuese a luchar contra él. Cuando Don Quijote aceptó, la Trifaldi le dijo que Malabruno había dicho que mandaría un caballo de madera, llamado Clavileño, el cual llevaría al Sancho y a Don Quijote a donde se encontraba él, que estaba a 3220 leguas por el aire, y en línea recta sobre Clavileño. Sancho se negó a ir, ya que decía que era algo que los soñadores debían hacer, los caballeros, y que él no iba a arriesgarse ni iba a irse encima de un caballo de madera para salir herido. Pero seguimos con el capítulo 41. Sancho prosiguió contando que había estado tan cerca del sol que había podido comprobar que realmente era muy grande. También dijo que se había entretenido en la constelación de las 7 cabrillas, ya que como Sancho
había sido cabrero, se entretuvo un poco con ellas. Ahora les voy a comentar sobre los personajes de estos capítulos. El Quijote. Su perfil psíquico, más que un loco, es el de un visionario, que pese a sus alucinaciones, tiene momentos de lucidez mental en los que dice cosas muy sensatas. En el fondo, su relativa locura no es mucho mayor que la del resto de personajes que pasan por personas normales. Además, posee una gran imaginación con la cual modificará la realidad de su antojo para poder realizar su sueño de ser un gran caballero andante. Sancho Panza. Era un hombre leal a sus principios y a su amo, humilde y realista, mayormente con respuestas coherentes que su amo regañaba ya que estaba loco. Los duques. En vez, en vez de compadecerse de la locura de Don Quijote y ayudarlo, la explotan como entretenimiento. Con imaginación y medios consiguen que el caballero crea lo que ve y no se percata de la farsa del caballo. Ahora voy a proseguir con el espacio y tiempo. Esta obra se aproxima al siglo XVI y XVII. Se ubican en el Palacio de los Duques, donde son recibidos para solucionar el problema de la princesa Trifaldi. Armas materiales y morales. La lealtad es uno de los valores más destacados también en esta novela. Está hasta el encuentro con Sancho de que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha decide emprender su viaje a través de la Mancha. La locura de Don Quijote y las corduras de Sancho provocan entre ellos muchas discusiones, pero la amistad entre ambos sale siempre bien librada. Ahora vamos a proseguir con las preguntas. Don Quijote quería salir de la rutina y de la mediocridad, y se creyó caballero andante. ¿En qué momento te has sentido como él? Me siento como él los días en los que me aburro de mi rutina en la que voy al colegio, llego del colegio, hago tareas, realizo ciertas actividades y así todos los días del año. Por eso, a las personas nos gusta experimentar nuevas cosas, las cuales están mucho más allá de nuestra imaginación. ¿Por qué crees que la obra tiene aún vigencia? Don Quijote de la Mancha en la literatura, la importancia de Don Quijote radica, entre otras cosas, en que satirizó un modelo de literatura que se empleaba desde hacía muchísimos años, la novela de caballería, convirtiéndose además en la primera novela moderna y ejerciendo una influencia realmente importante en la narrativa europea posterior. Muchas gracias, profe.